En la vasta historia del siglo XX, hubo un conflicto que, aunque nunca se luchó directamente en el campo de batalla, cambió el curso del mundo para siempre. Un conflicto que dividió naciones, sociedades y corazones. La Guerra Fría, una guerra sin disparos, pero llena de tensiones, espías, ideologías y ambiciones de poder. Era el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo entero estaba exhausto, pero dos gigantes emergían de las cenizas de la destrucción: Estados Unidos y la Unión Soviética. El planeta se dividió en dos bloques irreconciliables, dos visiones del futuro que marcarían los próximos 40 años de historia. En 1945, en la Conferencia de Yalta, los líderes mundiales acordaron la división de Alemania. Un gesto de aparente cooperación que escondía en realidad la semilla de la discordia. Mientras el mundo celebraba la derrota del nazismo, una nueva batalla, invisible pero igualmente letal, comenzaba a gestarse. El telón de acero descendió, y con él la división de Europa. Al oeste, los Estados Unidos y sus aliados defendían la libertad y el capitalismo. Al este, la Unión Soviética de Stalin erguía su imperio socialista, un régimen que prometía una nueva era, pero que sometía a las naciones de Europa Oriental a una opresión sin igual. Berlín, la ciudad partida en dos, se convirtió en el epicentro de esta nueva confrontación. La Guerra Fría no era una guerra de batallas tradicionales, era una guerra de nervios, de miedos y esperanzas, de aliados y traidores. Un conflicto donde el enemigo no siempre era visible, pero siempre estaba presente. La carrera armamentista llevó al mundo al borde del abismo. El poder nuclear de ambos bloques era tan grande que bastaba un simple error para desatar una guerra mundial. Estados Unidos, con sus misiles intercontinentales, y la URSS, con su vasto arsenal de destrucción, se vigilaban mutuamente con una desconfianza mortal. En 1962, el mundo estuvo a un paso del desastre. La crisis de los misiles en Cuba, una pequeña isla en el Caribe, se convirtió en la línea roja entre las superpotencias. Los soviéticos colocaron misiles en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos, y el presidente Kennedy no podía permitirlo. El mundo contuvo la respiración. Las conversaciones entre los líderes fueron tensas. El tiempo se desvanecía y la humanidad se enfrentaba a su propia extinción. Pero, en un giro inesperado, el diplomático Nikita Khrushchev dio un paso atrás. Los misiles fueron retirados y el mundo respiró aliviado. Pero la guerra no terminó, solo se transformó. La Guerra Fría no se luchó solo en Europa. En Vietnam, en Asia, en África y en América Latina, los dos bloques se enfrentaban en guerras proxy, luchando no con sus propias tropas, sino con los pueblos de otras naciones. El conflicto se extendió y la sombra de la guerra nuclear siempre estaba sobre ellos. Pero no todo fue conflicto. En la carrera espacial, Estados Unidos y la URSS competían por la supremacía en los cielos. En 1969, el hombre estadounidense Neil Armstrong llegó a la Luna. Un triunfo del capitalismo, pero también una victoria para la humanidad. Un recordatorio de que, incluso en medio de la guerra, la humanidad podía alcanzar las estrellas. Y luego llegó el momento que nadie esperaba. En 1989, en un acto simbólico, el muro de Berlín cayó, derrumbando no solo un muro físico, sino también la ideología que había dividido al mundo. El comunismo comenzó a desmoronarse, y con él, la Unión Soviética se disolvió, marcando el final de la Guerra Fría. La Guerra Fría, una batalla de ideas, de poder, de supervivencia, terminó no con una explosión, sino con la caída de un muro. La historia había hablado. El mundo, aunque profundamente marcado por las cicatrices de este largo enfrentamiento, siguió adelante. Pero las cicatrices de la Guerra Fría aún están presentes. Las tensiones ideológicas y políticas persisten en muchos rincones del planeta. Y aunque la guerra entre las superpotencias terminó, la batalla por la influencia global continúa. La Guerra Fría, el conflicto invisible, el último gran enfrentamiento del siglo XX. Una guerra que definió generaciones y que, aunque se haya terminado, sigue marcando el rumbo del mundo que conocemos hoy.